En esta oportunidad tenemos la clase virtual con el tema de utilizamos las medidas de tendencia central y de dispersión en diversas situaciones, correspondiente a la semana 13 del día 3. Bien. Propósito. El propósito que quiere lograr este tema es: recopilamos datos de una variable cuantitativa de una muestra pertinente para el objetivo de estudio, adaptando y combinando procedimientos para determinar medidas de tendencia central como la media y medidas de dispersión como el rango, desviación media, desviación estándar y varianza. Bien, el propósito está claro. Son conocimientos que los estudiantes ya han venido tratando días anteriores, pero esta vez vamos a ver cuáles son esas medidas de tendencia central pertinentes para lograr resolver problemas que tienen mucho que ver con la estadística. Muy bien, entonces nuestro objetivo, nuestro propósito, ¿no?, es saber bien sobre la medida de dispersión, el rango, la desviación media, la desviación estándar y la varianza. Bien, ya tenemos el propósito entonces claro, qué es lo que vamos a lograr en esta actividad. Lee y observa la siguiente situación. Analizando los resultados de la prueba de matemática. Así se llama la situación significativa. Analizando los resultados de la prueba de matemática. A ver, dice: en muchos ámbitos del quehacer laboral y de la investigación, es frecuente escuchar frases como la desviación típica del peso de los estudiantes es muy grande, o la media de la estatura presenta poca desviación. Estas son medidas estadísticas de dispersión que se utilizan para tomar decisiones y constituyen importantes fuentes para el análisis de datos y variables. A continuación veamos un caso. El caso que se va a apreciar es los puntajes de una prueba de matemática. ¿Sí? Vamos a ver el caso, los puntajes de una prueba de matemática. Con los puntajes de una prueba de matemática se van a tratar muchos temas, muchos puntos sobre la estadística, y vamos a ver para qué nos sirve todo lo que es las medidas de tendencia central. ¿Sí? Bien, ya tenemos entonces la situación problemática, ya sabemos de qué trata, ¿sí? Se trata sobre los puntajes de que ha obtenido una prueba de matemática. Muy bien, entonces en la siguiente tablita podemos apreciar ahí el puntaje que se ha obtenido de las pruebas. El estudiante 1, 14, estudiante 2, 16, estudiante 3, 14, estudiante 4, 12, y estudiante 5 ha sacado 17, estudiante 6 ha sacado 10, estudiante 7 ha sacado 16, estudiante 8 ha sacado 12, estudiante 9, 17, y el estudiante 10 ha sacado 17 también. Muy bien, ahí tenemos la tablita de las notas de cada uno de los estudiantes. El profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. ¿Cuál es este rango? Aquí nos está afirmando la pregunta 1, ¿sí? ¿Cuál es el rango de la prueba que han obtenido sus 10 estudiantes? Es una pregunta que hay que resolver. La siguiente pregunta dice: el profesor del curso ha señalado que
si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, se rendirá otro examen. La pregunta dice, ¿tomará otra prueba de matemática a los estudiantes de quinto? Se sabe que la media de los datos es 14.5. Aquí me está dando un dato importante, la media o el promedio de todos los datos, ¿sí? Es 14,5. Ya me dio aquí ya me dio la media o el promedio en este segundo dato de la situación problemática planteada, ¿sí? Entonces, en el segundo dato, segunda pregunta, nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Ver bien claro, ¿sí? Si se va a tomar o no otra prueba. Bien claro dice acá, el profesor del curso ha señalado que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, si pasa a ser mayor que 2 la desviación media, rendirán otro examen. O sea, el dar otro examen va a depender de la desviación media que se halle de todos estos datos de los resultados de la evaluación. Y me dice que ya ha hallado el promedio o la media aritmética, que es 14,5. Bien, vamos ahora a ver la tercera pregunta. Dice, al ver la media de la prueba, que es 14,5, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si la varianza llega a 4,5, indicaría buenos resultados. ¿Sí? Entonces, la pregunta dice, ¿cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? Y acá dice bien claro. Dice, una varianza de hasta 4.5 indicaría buenos resultados. O sea, si llega hasta 4.5, indicaría buenos resultados. Entonces habría que hallar la varianza y saber si llega o no llega a 4,5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a averiguar eso? Hallando la varianza. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la tercera pregunta. La cuarta pregunta dice, con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide qué será la desviación estándar, la que defina si se toma o no otra prueba. El profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. ¿Sí? Por ello, ha señalado que si el doble de la desviación estándar, es mayor que 4,5, tomará otro examen. ¿Sí? O sea que con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, ¿sí? O sea, el profesor lo que quiere es que su evaluación esté bien distribuida en cuanto a sus notas, entonces el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si toma o no otra prueba. O sea, de acuerdo a la desviación estándar, ¿sí? Él va a tomar otra prueba. Por ello, ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomaría otra prueba. O sea, de lo que salga de la desviación estándar lo multiplica por 2 y si pasa de 4,5, de hecho que tiene que tomar otra prueba. Bien, aquí hay 4 puntos importantes que hay que resolver para llegar a la solución del problema. ¿Sí? Entonces, pasamos al siguiente punto. Antes de resolver, vamos a buscar que comprender el tema. ¿Sí? Vamos a comprender el tema con algunas preguntas y algunas respuestas. A ver, la primera pregunta dice, ¿cuál es la condición del profesor con respecto a la desviación media
para que tome otro examen. ¿Cuál es la condición del profesor con respecto a la desviación media para que tome otro examen? ¿Sí? Entonces hay que buscar la desviación media. ¿Sí? Entonces, la respuesta dice, la condición del profesor es que si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, rendirán otro examen. ¿Sí? O sea, si la desviación media de dicha prueba es mayor que 2, de hecho que van a dar otro examen. Esa es la condición del profesor, ¿de acuerdo? A la pregunta 1. Pregunta 2. ¿Cuál es el valor de la media de los datos correspondientes a las pruebas de los 10 alumnos o estudiantes? ¿Cuál es el valor de la media de los datos correspondientes a las pruebas de los 10 estudiantes? A ver, el valor de la media, nos lo dio en la pregunta, ¿sí o no? En la misma situación significativa nos dio el valor. Se sabe que la media de los datos es 14.5. La media o promedio es lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Entonces ya sabemos que la media es 14.5. O el promedio aritmético, también lo podemos decir. O el promedio de todas las pruebas es 14.5. 3. ¿Cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados en la prueba de matemática? ¿Cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados en la prueba de matemática? El profesor ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. O sea, si la varianza llega hasta 4,5, indicaría buenos resultados. Esa es la respuesta a la pregunta 3 que dice, ¿cuál es el valor de la varianza que indica buenos resultados? Entonces el valor debe llegar hasta 4,5. Bien, 4. ¿Qué condiciones debería tener la desviación estándar para que el profesor tome otro examen? ¿Sí? ¿Qué condición debería tener la desviación estándar para que el profesor tome otro examen? Bien, también esa respuesta dice, si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. ¿Sí? O sea, la condición es que si él halla la desviación estándar y ese valor lo multiplica por 2 y pasa a 4,5, tomará otro examen. ¿De acuerdo? Recuerden que un resultado de la varianza hasta 4,5 vendría a ser, de acuerdo, un resultado muy bueno. Si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Muy bien. Continuemos. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Primero dice, describe el procedimiento a seguir para responder las preguntas de la situación significativa. O sea que vamos a seguir unos pasos para resolver el problema planteado, ¿ya? Y aquí tenemos 4 pasos. ¿Cuál de ellos hacemos primero? ¿Sí? Entonces, cada persona tiene su estrategia de solución, pero, y aquí hay podemos tomar un orden, ¿sí? Aquí está desordenado, ¿sí? Yo lo voy a ordenar. Ustedes de repente pueden tomar otro orden, pero yo lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Lo voy a ordenar de esta manera, ¿ya? Fíjense qué hacemos primero, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué hago? Elaboro una tabla de frecuencia y tabular los datos. O sea, elaboro la tabla y tabulo los datos. Después, ¿qué hago? Calculo el rango y la desviación media. Después, ¿qué hago? Calculo la varianza y la desviación estándar. Después, ¿qué hago? Comparo los valores de las medidas de la dispersión con las condiciones de las preguntas. ¿Sí? O sea, estos 4 procesos voy a hacerlo en orden. ¿Ya? O sea, debo tener un plan para trabajar la solución de este problema. Muy bien, ahí tenemos entonces los pasos a seguir para resolver el problema. Entonces, ejecutamos la estrategia o plan. Primero, como les decía, ¿no? Organizo los datos en una tabla.
de frecuencia, completa la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Recuerden que les han dado varios datos y tenemos que hallar la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? O sea, cuántos sacaron 10, cuántos sacaron 12, hacer el conteo, ¿de acuerdo? Entonces hacemos una tablita. Aquí tenemos una tablita con todos los datos, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer nosotros una tablita, pero con los datos ya formados, ¿de acuerdo? O ya contados. Por ejemplo, en las pruebas, X, Y, ¿de acuerdo? Son los datos. La nota 10 es un dato, un X, Y es un dato. Entonces, ese dato dice que la nota es 10. ¿Quiénes sacaron 10? ¿Cuántos sacaron 10? Acá hay un 10, ¿de acuerdo? O sea, sacó solamente una persona, sacó 10, ¿sí? ¿Cuántos sacaron 12? Acá tengo, por ejemplo, 12, tenemos acá 1, 2, 2 sacaron 2. Muy bien. ¿Cuántos sacaron 14? 1, 2. 2 nada más sacaron 14. Muy bien. ¿Cuántos sacaron ahora 16? 16 sacaron 1, 2 también. 2 sacaron 16. ¿Cuántos sacaron 17? A ver, tenemos acá 17, 1, 2 y 3. 3 sacaron 17. Muy bien. Entonces, aquí el total debería darme ¿cuánto? 10. ¿Sí? La frecuencia absoluta sería 10. 10 notas. ¿Sí? Distribuidas de la siguiente manera. ¿De acuerdo? Entonces, 1 sacó 10, 2 sacaron 12, 2 sacaron 14, 2 sacaron 16 y 3 sacaron 17. Ahora vamos allá a la frecuencia absoluta acumulada. Fíjate que la frecuencia absoluta solamente se escribe con letra minúscula y la acumulada se escribe con la F mayúscula. Entonces se coloca el primer dato, que es 1, y se suma 1 más 2 y se iguala aquí el resultado. O sea, sumamos 1 más 2 y se iguala acá 3, ¿no es cierto? Esa es la forma de completar la frecuencia absoluta. O sea, desde el primero al segundo se acumuló 3. Frecuencia acumulada se llama. Entonces, ahora vamos a ver cuánto se ha acumulado en la tercera fila. Entonces sería 1 más 2 más 2, 5, ¿no es cierto? Pero más fácil sería 3 más 2, 5. O sea, de esta manera, 3 más 2 igual a 5. También se puede hacer así, ¿sí? Entonces en la tercera fila se han acumulado 5 datos, o sea, 1 más 2, 5, ¿no? Vamos a ver en la cuarta fila cuánto se ha acumulado. Entonces sería 5 más 2 me da 7. Y la otra fila se acumula 7 más 3 y me da 10. Fíjate que cuando sale acá 10 y sale 10 también aquí, quiere decir que está perfecta hasta ahí tu operación. Entonces ya tenemos eso, ¿no? Cuando se repiten estos datos, está perfecta la operación. Muy bien. No es lo mismo X u Y que X. Arriba tenemos una línea. Este es el promedio o la media y este es el valor de los datos, ¿sí? X u Y son los datos, ¿sí? Entonces, X u Y son el valor que asume cada dato, ¿de acuerdo? O sea, aquí tenemos el valor de 10, el valor de 12, así, ¿no es cierto? Y X arriba una línea significa media aritmética o promedio también aritmética, ¿sí? Bien, hasta ahí que hemos hecho. Hemos completado organizando los datos en una tabla de frecuencia, ¿sí? Donde hemos colocado el valor de cada dato, que es X u Y, ¿y se acuerdan? El valor de cada dato, que es X u Y, y la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Continuemos. 2. Determina el rango
en tu opinión crees que es grande? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver que primeramente el rango, dice. El profesor cree que el rango de los puntajes obtenidos en la prueba es muy grande. Eso es lo que cree el profesor, que es muy grande, ¿sí? ¿Cuál es este rango? ¿Sí? Hay que hallar este rango de acá, ¿sí? Con los resultados que ha obtenido el profesor en la prueba, cree que el rango es demasiado grande. Entonces vamos a averiguar cuál es el rango, ¿sí? Entonces dice, para hallar el rango necesito ordenar primero los puntajes. Lo puedo visualizar en la siguiente columna, ¿sí? Primero, para poder hallar el rango, hay que ordenar los puntajes que tiene la prueba. Fíjate ahí, ¿sí? Vamos a usar la tablita ya que hemos terminado de organizar los datos, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿dónde voy a ubicar el rango? Aquí, en esta columna, donde están los X o Y, ¿sí? ¿Y cómo se halla el rango? El rango, dice, es una medida de dispersión. Se calcula hallando la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos. O sea, como ya tú sabes que X o Y son los datos, los valores de los datos, entonces buscas tú el mayor y el menor. Y lo restas y ya tienes el rango. O sea, quiere decir que el rango es igual, ¿de acuerdo?, al valor de X máximo, ¿de acuerdo? En este caso 17, y el valor de X mínimo, en este caso 10. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que X sub M a X significa valor máximo. Se lee X su máximo, se lee valor máximo. Menos el otro de aquí que significa X mínimo, o sea, valor mínimo. ¿Sí? X sub I es igual al valor mínimo. Entonces, ahí tenemos la definición, ¿sí? ¿Cómo hay el rango entonces? A ver, observo que, estoy observando, que el máximo, ¿quién es? 17, ¿sí? Entonces, el máximo mide 17, el valor máximo mide 17. ¿Qué más estoy observando? Que el valor mínimo es 10, o sea, que el valor mínimo mide 10. Entonces, para hallar el rango, ¿qué hacemos? Buscamos el mayor valor de la X sub I y lo restamos con el menor valor de X sub I. En este caso, 17 menos 10. Entonces, quiere decir que el rango, ya tenemos por fórmula, vamos a reemplazar ahí. Tenemos que el rango va a ser igual, X máximo, ¿quién es? 17. Menos X mínimo, que viene a ser acá, 10. Entonces el rango sería, por lo tanto, el rango es igual a 7. Fíjate, el rango, ¿de acuerdo? El rango de los datos viene a ser 7. La pregunta es, ¿cuál es este rango? ¿No? Entonces ya hallamos el rango ahí, que nos está pidiendo la pregunta 2, ¿sí? Continuemos. Fíjate cómo se halla siempre el rango, ¿ya? Esa fórmula no se olviden que es sencilla. Entonces, ya el rango vale 7, ¿no? A ver. Dice, calcula la desviación media luego de completar las columnas correspondientes de la tabla de frecuencia y responde la segunda pregunta de la situación significativa. Recuerda que la desviación media de M, desviación media, denominada también desviación promedio, mide el promedio de los valores absolutos de la distancia de los datos con respecto a su media. Se calcula con la siguiente fórmula. Este dato de aquí lo vamos a explicar más adelante con un gráfico. Pero la fórmula la vamos a ver acá. Para responder a la pregunta necesito calcular la desviación media. De M mayúscula significa desviación media. Tengo como dato que la media o el promedio, aquí está el símbolo, es igual a 14,5. Este dato nos dio el problema. Entonces nos dijo que la media era 14,5. Entonces la fórmula, ¿de acuerdo? La fórmula, ¿de acuerdo? Para hallar la desviación media de M va a ser igual, lo voy a leer,
Dice sumatoria desde I, que vale 1, hasta N. Fíjate, aquí está I, ¿sí o no? O sea, si I vale 1, va a ser X1, primer dato. Si I vale 2, X2, segundo dato. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser la sumatoria desde I, que empieza con 1, hasta N. N es la cantidad de datos. O sea, si hay 10 datos, N vale 10. O sea, desde 1 hasta 10. O sea, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10. Habrán 10 datos, o sea, 10 sumando de esto que están aquí. Entonces, aquí dice la sumatoria, ¿de acuerdo? De el valor absoluto de X sub I. Ya ustedes saben quién es X sub I. Son los valores de los datos. Menos X, arriba una línea, significa la media o el promedio. ¿Que vale cuánto? 14,5. Su valor absoluto, multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Ya? No la acumulada, sino la absoluta. Dividido entre N. N en el problema vale 10 porque son 10 exámenes que han dado. 10 datos. Entonces ya con esta fórmula puedes hallar de 100 la desviación media. Bien. Entonces, ¿dónde dice acá? A ver, dice acá. X sub I, valor de cada observación. ¿Sí o no? ¿Sí? Valor de cada dato. ¿Qué más tenemos? A ver. X, arriba tenemos una línea, es el valor de la media, ¿sí? O el promedio también. Como ya lo sabemos, vale 14,5. ¿Qué más tenemos? La frecuencia absoluta, ¿no? ¿Qué más tenemos? N, número de datos. Ya, bueno, sabemos que vale 10 porque son 10 exámenes que se han tomado. Y por último tenemos el valor absoluto de X sub I menos la media, su valor absoluto. Entonces, valor absoluto de la diferencia de X sub I y su promedio. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los datos que pertenecen a esta fórmula. Debo reconocerlo para poderlo hallar. Muy bien, continuamos. Desviación media. Dice, denominada también desviación promedio. Mide el promedio del producto de los valores absolutos de las diferencias de los datos y su media con la frecuencia absoluta. A ver, vamos a ver eso. Datos que tengo, dice. La media, ya lo sabemos. Entonces, este símbolo significa, es la media de los datos. ¿Okay? O sea, cuando tengo X arriba una línea, se llama media de los datos. Que vale 15,14, ¿no? Bien. Aquí dice los valores de cada dato. ¿Sí? Son los datos que tengo para trabajar la fórmula. X sub I, ¿no? Tengo los valores de cada dato que son X sub I. ¿Qué más tengo? La frecuencia absoluta. Aquí tengo la frecuencia absoluta. Recuerden que ya lo hallamos en la tablita. Número de observaciones lo sacamos de la tabla siguiente. ¿Sí? Número de observaciones lo sacamos de la tabla siguiente. A ver, vamos a hacer la tablita. En la pregunta 1 se obtuvo esta tabla. Ahora se hace necesario aumentar columnas para ampliar la información. Fíjate acá. Aquí tengo la tablita que hice primero, pero para completar la información debo, ¿cómo se llama? Aumentar más columnas. Entonces, me voy a quedar con esta manera. No voy a usar la frecuencia acumulada, solamente voy a usar la frecuencia, ¿de acuerdo? Absoluta. ¿Sí? Entonces me quedo con eso. Entonces, aquí voy a agregar columnas para poder trabajar lo demás. Entonces, la tablita que se va a formar dice acá, añado columnas con los valores de. O sea, voy a añadir columnas con los valores de. Entonces, aquí sería, este de aquí nos falta, no está en la tablita. O sea, falta la media o el promedio aritmético. Falta también X sub I menos el o la, ¿cómo se llama?
media aritmética, o el promedio. ¿Qué más falta? Falta también el valor absoluto, o sea, este de aquí, este dato que está aquí, multiplicado por la frecuencia absoluta. O sea, nos faltan una columna, 2 columnas, 3 columnas para completar el cuadro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una tablita para colocar todos estos datos ahí. Entonces, fíjate, ahí tengo la tablita. ¿Sí? Entonces, ¿qué pongo ahí? X, Y, o sea, los puntajes van a ir aquí. ¿Sí? Luego, la frecuencia absoluta. Luego voy a colocar el promedio. Luego voy a colocar el valor absoluto de la diferencia de los datos con el promedio. Ahí está. Y luego colocamos el producto del valor absoluto de la diferencia de los datos con el promedio multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a llenar las columnas que ya tenemos como datos. ¿Sí? Acá tenemos aquí el 10, 12, 14, 16 y 17. Ahí están los datos. X, Y son los datos. Y la frecuencia absoluta también la colocamos, que es 1, 2, 2 también, 2, 3, ¿no es cierto? Y suma todo 10. Aquí tenemos cómo se llama la columna del promedio, pero el promedio no nos dio cómo se llama en el problema, ¿sí o no? Promedio mide 14,5 siempre, ¿sí o no? Entonces 14,5. Muy bien. Ahora debo hallar el valor absoluto de qué cosa, fíjate, de X, Y, o sea, de este valor con este valor de aquí, ¿sí? O sea, voy a hacer lo siguiente. O sea, para llenar esta columna, debo hallar X, Y menos el promedio. Aquí está, X, Y menos el promedio. Entonces colocamos ahí, ¿de acuerdo? El valor absoluto. Y colocamos, ¿quién? 10, ¿sí o no? Luego colocamos el promedio, que es menos el promedio, que vale 14,5. Entonces, si yo resto y saco su valor absoluto, me saldría 4,5 positivo. Aquí la resta va a ser negativa, pero como es valor absoluto, entonces me va a dar positivo. Lo mismo hago para el otro. A ver, colocamos entonces la operación de valor absoluto. Y aquí, ¿quién colocamos? X, Y. ¿Quién sigue? 12. Menos el promedio. El promedio es el mismo. Ahí está entonces. 12 menos 14,15. Restamos ahí y hallamos su valor absoluto y nos saldría 2,5. Ahora en la tercera dice acá, también aplicamos lo mismo. Entonces colocamos ahí la operación, colocamos 14 que es X, Y, luego hallamos el promedio que está aquí y restamos y operamos y nos sale 0,5. El que sigue sería entonces el valor de acá de X, Y, que es 16, menos el promedio, que es 14,5, y nos saldría 1,5. Vamos en la siguiente fila. También hacemos la operación, colocamos 17, que es X, Y, y aquí colocamos, ¿cómo se llama? El promedio, que vale 14,5. Efectuamos, restamos con su valor absoluto, y sale 2,5. Si aquí haces una resta, le hayas su valor absoluto y darle positivo. Muy bien, ya llenamos este cuadro. Ahora vamos a hacer el que sigue acá. Fíjate, aquí dice valor absoluto de X, Y menos el promedio, ¿de acuerdo? Pero ese dato está aquí. O sea, sale 4,5. O sea, esto de aquí va a multiplicar a la frecuencia absoluta que está acá. O sea, ¿cuánto vale X, Y menos promedio su valor absoluto? Aquí está, ¿no? Vale 4,5. Lo voy a colocar acá, 4,5. Ese 4,5, ¿por quién lo voy a multiplicar? Por F sub I. ¿Cuánto vale ese F Vale 1. Entonces va a multiplicar por 1. Ahí está. Muy bien. Entonces al multiplicar me saldría 4,5 el primero. ¿Sí? Entonces ahora vamos al segundo. ¿Sí? El segundo dice, aplica la misma fórmula. ¿Cuánto vale todo esto? En el segundo, ¿cuánto vale? Aquí está 2,5. Entonces 2,5. ¿A quién multiplica?
a f sub i. F sub i, ¿quién es? 2. Tenemos 2. Al multiplicar me sale 5. Vamos en el tercero, dice acá. Esta diferencia con su valor absoluto vale 0.5. Muy bien. ¿A quién va a multiplicar? A f sub i. ¿Cuánto vale f sub i? Vale 2. O sea, por 2. Al multiplicar me sale 1. Vamos a ver en la siguiente fila. Lo mismo. Este valor que está aquí, ¿sí? Lo tenemos acá. ¿Y cuánto vale en esta fila? Vale 1.5. ¿A quién multiplica, dice ese valor? A f sub i. Pero f sub i, ¿quién es? 2 también. Multiplicamos por 2. Entonces, al multiplicar, me sale 3. Perfecto. Listo. Ahora, vamos a ver en la cuarta fila. Lo mismo también, ¿no? ¿Cuánto sale x sub i menos promedio? Su valor absoluto, acá me sale 2.5. Muy bien. Vamos ahora. Entonces, en esta fila, aquí tenemos que x sub i menos el promedio, su valor absoluto, vale, en esta fila vale 2.5. Multiplicado por la frecuencia absoluta, que es 3. Eso me sale 7.5. Yo puedo sumar estos valores para ver la suma de todo esto que está aquí, cuánto sale. Entonces, al sumar me sale 21. ¿Sí? Vamos ahora a continuar. ¿Sí? Ya llenamos nuestro cuadro. Estamos viendo que estamos haciendo operaciones para poder aplicar la fórmula pedida. A ver, continuemos. Entonces, la desviación media, por la fórmula, fíjate que ya hemos hallado toda la parte de arriba. ¿Sí? La parte de arriba. ¿Sí? Ahora, falta dividir entre n todavía. Entonces, reemplazo en la fórmula los datos obtenidos para hallar la desviación media. Fíjate tú. ¿Sí? Aquí tengo la tablita. Voy a reemplazar los datos, ¿sí? Entonces, digo así. ¿Qué datos voy a reemplazar? Estos datos que están acá. ¿Sí? Toda esta parte que está aquí, está acá. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, hacemos eso. Entonces, desviación media va a ser igual, ¿sí? Voy a sumar ese dato que está ahí, más este otro dato que está acá, más este dato que está aquí, ¿sí? Todo lo que está al final, más este dato que está acá. Muy bien. El último sería el 7,5. Listo. Ya estoy sumando todo así, ¿sí? Acá dice sumatoria. Dice sumatoria de cada una de estas operaciones. Aquí está. Esta operación, más esta operación, más esta operación, más esta operación, más esta operación. ¿Sí? Entonces, como aquí dice sumatoria, estamos sumando cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y lo dividimos entre ¿quién? Entre n. ¿Pero quién es n? N es esto que está aquí. ¿Sí? 10. Entonces lo vamos a dividir entre 10. Muy bien. Hasta ahí estamos reemplazando en la fórmula nada más los datos que hemos obtenido en nuestra tabla. ¿Sí? Entonces, continuamos. Entonces aquí sería, arriba me va a dar 21. Ya sabemos también porque acá salió 21. Si sumo todo esto me da 21 entre 10. Entonces, la desviación media va a ser 2.1. ¿Sí? Entonces, respuesta a la pregunta que nos plantearon. Dado que la desviación media es 2.1 mayor que 2, se tomará otra prueba de matemática. ¿Por qué van a tomar la prueba de matemática? Porque la desviación media pasó al 2 y así decía la condición. Si la desviación media es mayor que 2, se tomará otra prueba de matemática. Muy bien. Entonces se llega a la conclusión de que sí se va a evaluar otra vez. ¿Pero por qué se evalúa? ¿Por qué? Porque la desviación media, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama? Pasó a ser mayor que 2. Y esa era la condición del profesor. Que si pasaba a ser mayor que 2, se evaluaba otra vez. Muy bien. Tercero, dice.
Al ver la media de la prueba, que es 14,5, el profesor del curso ha señalado que una varianza de hasta 4,5 indicaría buenos resultados. O sea, si la varianza llega hasta 4,5, indicaría buenos resultados. ¿Cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? La pregunta es, ¿cuál es la varianza de los puntajes del examen de matemática? ¿Para qué hay que saber esto? Que si la varianza llega hasta esto, va a indicar buenos resultados. Si no, si pasa, entonces va a indicar malos resultados. Dice, hasta nada más. Pero si logra pasar, ya indicaría malos resultados en la evaluación. La varianza para datos agrupados se calcula con, a ver, fíjate, tenemos una fórmula para datos agrupados, ¿sí? Lo voy a leer. La varianza es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? ¿La sumatoria de quién? De x u y, o sea, de los datos, de cada uno de los datos, menos el promedio elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, todo dividido entre n. Fíjate que ahora voy a hallar la varianza, y esta es la fórmula. ¿Sí? Entonces, varianza para datos agrupados se usa esta fórmula. Hay otra varianza para datos no agrupados. Entonces, recuerda, dice, que para datos no agrupados no se utiliza la frecuencia absoluta. O sea, no usamos la frecuencia absoluta nada más, después todo es igual. Entonces, aquí tenemos la varianza es igual a ¿quién? A la sumatoria desde i igual 1 hasta n. ¿De acuerdo de quién? De x u y menos el promedio elevado al cuadrado. Ya no aparece la frecuencia absoluta entre n. Entonces, ¿esto aplica para quién? Para datos no agrupados. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos trabajando con datos agrupados, porque nosotros hemos agrupado, ¿no es cierto? Hemos agrupado las notas en grupos, entonces estamos trabajando con datos agrupados. Entonces, trabajaríamos con la fórmula de arriba, ¿sí? Con la primera. Para resolver la pregunta, agrego una columna más para, a ver, x u y menos el promedio al cuadrado por f sub i. ¿De acuerdo? Esto más me faltaría agregar en la tablita que hice anterior para tenerlo completo. ¿Sí? Entonces, tengo la tablita ahí, fíjate. ¿Sí? Entonces, en la tablita anterior, hasta aquí llegamos. Fíjate, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Ah? Entonces, falta agregarle esta fila de acá. ¿Sí? Vamos a agregarlo entonces. Ahí la tenemos y lo voy a agregar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjate acá. X u y menos el promedio. X u y menos el promedio. ¿De acuerdo? Entonces, elevado al cuadrado por la frecuencia. Bien. Entonces, vamos a ver ahí. Fíjate. Aquí tengo X u y menos el promedio, ¿sí o no? Aquí está. X u y menos el promedio. ¿Cuánto vale? 4,5. ¿Sí? Entonces, ese 4,5 lo elevo al cuadrado, porque aquí dice al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, y de ahí lo voy a multiplicar por f sub i. O sea, 4,5 al cuadrado es igual a 20,25. ¿Por quién? Por f sub i. ¿Pero quién es f sub i? Por 1. ¿Sí o no? O sea, f sub i vale 1. Entonces lo voy a multiplicar por 1. Fíjate acá. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar por 1, me sale 20,25 el primero. ¿Sí? Ojo, solamente he hallado el primero. Vamos al segundo. Fíjate acá. Aquí tengo 2,25, que o sea, x sub i menos el promedio. Aquí está x sub i menos el promedio. Aquí está. ¿Cuánto vale? 2,5. O sea, vale 2,5. Ese 2,5 lo elevas al cuadrado, porque dice la fórmula al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto sale 2,5 al cuadrado? 6,25. 6,25, ¿por quién? Por la frecuencia absoluta. Acá tengo la frecuencia absoluta, que es 2. Entonces ese 2 multiplica aquí. Muy bien.
Entonces al multiplicar sale 12,5. Muy bien. Vamos a la tercera fila ahora. Otra vez x sub y menos el promedio. ¿Dónde está? Aquí. Fíjate, aquí está. Entonces, ese vale 5. Aquí está, ¿no es cierto? X sub y menos el promedio. Aquí está x sub y menos el promedio, pero eso se eleva al cuadrado. O sea, 0,5 lo elevamos al cuadrado. Fíjate, ahí está. Al elevar al cuadrado 0,5 me sale 0,25. Y eso es el resultado por quién se multiplica. O sea, todo esto por quién se multiplica. Por f sub i. Entonces, f sub i, ¿cuánto vale aquí? Aquí vale 2. O sea, multiplico por 2. Y al multiplicar por 2 nos sale 0,5. Perfecto. Seguimos con el otro. Entonces, el otro sería acá. 1,5, ¿sí o no? 1,5. Está aquí. X sub i menos el promedio. X sub i menos el promedio, pero al cuadrado. Entonces, x sub i menos el promedio vale 1,5. Ese 1,5 lo elevas al cuadrado. ¿De acuerdo? Y al elevar al cuadrado 1,5 sale 2,5. Ese 2,5 que está elevado al cuadrado lo multiplicamos por la frecuencia absoluta de esa misma fila. Y la frecuencia absoluta es 2. Entonces este 2 sería multiplicado por 2,5. Entonces sería ahí 4,5. Seguimos. En el otro, a ver. Aquí sería entonces ahora 2,5, ¿sí o no? X sub i menos promedio es 2,5. X sub i menos el promedio es 2,5. Lo elevas al cuadrado. O sea, este 2,5 lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Y al elevar al cuadrado este dato me sale 6,25. Muy bien. Ahora, este 6,25 lo tengo que multiplicar por la frecuencia. Y la frecuencia es 3. Entonces, multiplicamos por 3. Y al multiplicar por 3 me sale 18,75. Puedo sumar estos datos, fíjate. ¿Sí? Puedo sumar esos datos. Aquí está. Al sumar me sale 56,6. ¿Cierto? Listo, ya tengo 56,6, que es la suma de todos estos datos. Pero vamos a reemplazar en la fórmula. A ver. Dice, con los valores en la tabla hallo la varianza reemplazando los valores en la fórmula, ¿no? Con los valores que he obtenido, voy a reemplazar en la fórmula. Fíjate, aquí tengo la fórmula. Voy a reemplazar. Entonces, la varianza, ¿de acuerdo? Va a ser igual, ¿sí? Voy a escalar los datos, fíjate, de aquí, ¿sí o no? Voy a sumar. Entonces, voy a sumar 20,25, el otro es 12,5, ¿quién más sumo? 0,5, también es 4,5, el otro es 18,75. Fíjate, aquí te dice la sumatoria de cada uno de ellos. Aquí está, la sumatoria de cada uno de ellos. ¿Entre quién? Entre n. ¿Pero cuánto vale n? Ya tú sabes que n vale 10. Entonces, ese 10 lo traemos para acá. Entre 10. Entonces, al sumar, me sale a mí 56,5, lo mismo que está arriba, entre 10. Y dividiendo, entonces sale que la varianza es 5,6. Muy bien, hasta ahí. Vamos a continuar aquí entonces, la respuesta. La varianza es 5,65, mayor que 4,5. Por lo tanto, según los datos de la pregunta, llegó a la conclusión de que no son buenos resultados. ¿Sí? Ojo, si la varianza llegaba hasta 4,5, eran buenos resultados. Pero aquí la varianza se pasó hasta 5,65. O sea, si pasaba, ya eran malos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, ese 5,65 no es buenos resultados. El profesor lo planteó al comienzo, que la varianza solamente debe llegar hasta 4,5. Y si llega hasta 4,5, entonces habrían buenos resultados. Pero como pasó, ¿de acuerdo? 5,65 es mayor que 4,5. Por lo tanto, son muy malos resultados obtenidos en la evaluación. Fíjate entonces ahí cómo tenemos nosotros
que elaborar para llegar a conclusiones si una evaluación fue buena o mala. Continuamos. La pregunta 4 ya. Con la finalidad de estar seguro de la distribución de los puntajes, el profesor decide que será la desviación estándar la que defina si se toma o no otra prueba. Para ello ha señalado que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen. Se tomará otro examen. Fíjate, aquí da otra oportunidad, ¿no? Dice que si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará otro examen, ¿no? Entonces, vamos a ver si pasa eso. Entonces, para responder a la pregunta, debo hallar la desviación estándar con su fórmula, ¿sí? Entonces, lo que hemos hallado antes es la varianza, nada más. Entonces, le vamos a hallar la desviación estándar. Fíjate, la desviación estándar se representa con la letra S mayúscula y es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, quiere decir que S, que es la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, de lo que hallamos en antes. Y se escribe raíz cuadrada de B, ¿de acuerdo? Porque B es el símbolo de la varianza. Entonces, quiere decir que una desviación estándar se representa con la letra S mayúscula y va a ser igual a la raíz cuadrada de B mayúscula, que es la varianza. Sigamos, a ver. La varianza se halló en la pregunta anterior. Lo hallamos, la varianza. ¿Cuánto nos salió? 5.65. Recuerda que era mayor que 4.5. O sea, entonces la varianza salió 5.65. Entonces lo que vamos a hacer ahora es la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aplicamos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que vale 5,65. Entonces, al sacar raíz, sale que la varianza, perdón, la desviación estándar es 2,38. Fíjate, la desviación estándar es 2,38. Ojo acá, dice acá, si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, tomará también otro examen. Entonces, como ya tengo la desviación estándar, que vale 2,38, si la multiplico por 2, entonces si pasa 4,5, se tomará otro examen. Y si multiplico por 2 la desviación estándar y no pasa a 4,5, no tomará otro examen. Entonces vamos a hacer eso. Según el dato, si el doble de la desviación estándar es mayor que 4,5, se tomará otro examen. Vamos a comprobar. Entonces, el doble de la desviación estándar es, entonces, 2 por S, o sea, 2 por la desviación estándar. Entonces multiplicamos. ¿2 por quién? Por la desviación estándar, que vale 2,38. Y al multiplicar me sale 4,76. ¿Qué cosa es 4,76? Es el doble de la desviación estándar, ¿sí o no? Porque la desviación estándar me salió 2,38. Y si multiplico por 2 me da 4,76. En conclusión, entonces, dice 4,76 es mayor que 4,5. Y si 4,76 es mayor que 4,5, entonces el profesor tendrá que dar una evaluación, porque pasó 4,5. En conclusión, por lo tanto, se tomará otro examen. Muy bien. Entonces, fíjate de qué tanto valor nos sirve saber qué es una varianza, qué es una desviación estándar, que nos dicen los valores centrales de un grupo de evaluaciones, ¿no? De notas, para ver si están en el promedio, para ver cómo se llama, si se ha logrado o no las notas correspondientes o las notas adecuadas, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos que ya llegamos al final de la respuesta y ya concluimos de que sí se tomará un examen, ¿sí? ¿Por qué se tomará un examen? ¿Por qué? Porque el doble, ¿de acuerdo?, de la desviación estándar sobrepasa lo que es el 4,5 que propuso el profesor, ¿sí? Por lo tanto, se va a tomar otro examen de matemática. Bien,
Vamos ahora a entenderlo un poquito sobre la desviación estándar, ¿ya? Con un gráfico, fíjate. Aquí tengo la línea numérica, yo voy a colocar los números, la nota 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Son las notas que han obtenido los chicos, pero no todos han obtenido todas estas notas, solamente algunas de ellas, ¿no? Pero está en orden, de 10 a 17. Entonces, 10, ¿quiénes sacaron 10? Sacó una persona. 12, ¿quiénes sacaron 12? Sacaron 2 personas, sacaron 12, según la tablita que hemos hecho nosotros, ¿sí? 14, ¿cuántos sacaron 14? 2 también. ¿Cuántos sacaron 16? 2 también. ¿Cuántos sacaron 17? Sacaron 3 17. Fíjate, si yo sumo acá, ¿de acuerdo? Si yo sumo todo esto, me da 10. Acá hay 5 y acá también hay 5. Y fíjate cómo están ubicados las notas que han obtenido los muchachos. Pero aquí hay un dato importante. Dice que la media o el promedio de estas notas, ¿sí?, está aquí, en 14,5. O sea, más o menos entre 14 y 15. Aquí está 14,5. Aquí está el promedio o la media. Entonces, la desviación estándar, ¿de acuerdo? La desviación estándar se ubica al lado derecho y al lado izquierdo. Fíjate qué tan dispersos están las notas del promedio. Por eso se llama medida de tendencias centrales. Fíjate acá, los datos o las notas están dispersas. Fíjate que el 10 está más lejos que el promedio, ¿sí? El 16 no está tan lejos que el promedio. O sea, uno están cerca, otros están alejados, ¿sí? O están separados, ¿sí? Entonces, fíjate ahí, aquí está la media aritmética, ¿sí? Y las demás notas, algunas están cercas, otras están alejadas, ¿sí? O separadas, ¿sí? Entonces, fíjate acá. Fíjate, como aquí está la media aritmética o el promedio, entonces la dispersión, ¿sí?, la dispersión es de 2,38. O sea, quiere decir que aquí, de aquí a acá hay 5, ¿sí? Acá hay 1 y acá hay otro. Entonces no llega ni a 12, aquí nomás llega, ¿no es cierto? Entonces hasta aquí llegaría la dispersión con respecto a la media, ¿sí? Siempre se hace con respecto al promedio o a la media. Para ambos lados, lado izquierdo y lado derecho, ¿sí? Entonces, para el lado derecho también la dispersión va a ser de 2,38. O sea, aquí tenemos 1 y 2. Pero aquí, como tenemos 5 unidades, ¿sí? Entonces, perdón, 5 espacios, entonces sería aquí, no llega al 17, ¿no? Entonces, aquí estaremos explicando con el gráfico más o menos la dispersión, ¿no es cierto? O la varianza que sufren los datos de un grupo de notas, por ejemplo, ¿no? Podemos apreciar aquí también nosotros que cuán dispersos están las notas del promedio. Por eso que el profesor no está de acuerdo con los resultados, porque sus notas están muy dispersas, ¿no? ¿Sí? La dispersión con respecto a la media del promedio están muy separados, ¿sí? Entonces, ese es un gráfico que más o menos puede lograrse entender de lo que se ha trabajado, ¿sí? Bien, estudiantes, ese es todo. Espero, que hayamos tratado de explicarle el tema que se ha planteado en esta semana por el Ministerio de Educación y será hasta la próxima actividad. Cuídense mucho. Gracias por su atención.